Gracias, hermano. Buenos días nueva vez. Que Dios les bendiga a todos y a todas. Como de costumbre, siempre una gran bendición poder estar en la casa del Señor y poder compartir de su palabra. Como hemos dicho en otro lugar, con dolor y sin dolor, ¿no verdad? Fuertes y débiles, en fortalezas y en debilidad. Vamos a orar para que el Señor nos siga mostrando y dando de sus fortalezas. Clamemos a Él. Padre, gracias en esta hora por este momento glorioso en el cual nos permites estar en tu casa, Señor, para proclamar tus verdades. Una vez más, aquellos que han puesto en su corazón llegar hasta acá, Señor, que usted les guarde, les bendiga, les prospere en llegar y que podamos gozarnos en tu palabra, en las enseñanzas que usted nos quiere dar para el enriquecimiento de nuestras almas. Una vez más, apelamos a la sangre de Cristo, nos sigas limpiando, fortaleciendo, purificando, Señor, para bien hacer tu obra. Solo te lo pedimos para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura y texto a compartir, Dios mediante. Espero no ser muy extensivo, aunque el tiempo del inicio está variando. No pueden culpar que la predicación es larga, ¿no? O se lleva mucho tiempo. Hemos tenido, repito, en el capítulo 14 de San Marcos, vemos aquí cómo una multitud, como gobernantes, sumos sacerdotes, el pueblo, etcétera, tienen una idea acerca de cómo exterminar al Señor. Y una cosa es lo que piensa el hombre y otra cosa es lo que piensa Dios. Había una gran idea de matar al Señor, pero no podía hacerse en el tiempo de la Pascua porque había mucha gente, mucho alboroto, muchos habían venido a la capital, Jerusalén, y el pueblo podía ver ese abuso contra un hombre inocente, ¿no? Eso lo pensaban los hombres. El Cristo había de morir en el tiempo que Dios había señalado, en el tiempo que los profetas habían dicho, predicho, habían escrito. Quiero compartir en esta mañana esta serie de San Marcos 14 o de San Marcos, hoy nos aplica el capítulo 14, acerca de la traición, arresto y juicio de Jesús. Es dura la traición, es fuerte, ¿no? Cuando nos traicionan. Dice que duele más cuando nos traicionan los de dentro. Porque un enemigo, un contrario que nos traicione, como que no nos debe de doler. Pero como dice el salmista, un íntimo mío, cuando él habla en los salmos, ¿de quién hablaba él? Hablaba de sus hijos, o uno de sus hijos, o de su lugarteniente, su capitán. Estudie los salmos en ese sentido y se dará cuenta de que nos habla el salmista allí. Vemos en este capítulo, en estos versos 1 al 9, preparaciones para la muerte. Vemos cómo los gobernantes resuelven acerca de matar a Jesús. Era lo mejor que muera un hombre y no que no muriese la multitud. Qué idea más descabellada. Un tal Anás y Caifás se habían proclamado públicamente a enemigos acérrimos de Jesús. Lea y estudie la historia, cómo muere Herodes, cómo muere Anás, Caifás y estas personas. Terribles. El texto en el capítulo 14, los primeros 2 versos, vemos que dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la Pascua, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, vamos a matar al Mesías, pero ¿en qué momento es más preciso acabar con él? No durante la fiesta. Después de la fiesta la gente está cansado, está en su hogar, descansando, etcétera. Pero se le iba a dar eso a estos gobernantes. Mira, que era lo que gobernaban el pueblo, ¿no? Durante la Pascua no. El texto me enseña 2 días después era la Pascua. O sea que en 2 días iba a acontecer el hecho. ¿Qué nos enseña aquí el texto en el primer verso? Solamente con las palabras 2 días después era la Pascua. Nos enseña que el tiempo era significativo.
porque era o iba a ser ¿qué? La Pascua, la cual no era únicamente una gran expectación sobre el Mesías. Recuerde que en Jerusalén también estaba atestada con multitudes expectantes acerca del Mesías. Recuerde que la Pascua recordaba que el tiempo en que el pueblo de Israel fue que liberado, absuelto. Era algo glorioso, hermanos. Era una enseñanza que por milenios había reinado, donde a los pequeñines se le enseñaba lo que era el Cordero Pascual. Y cómo en el intel de cada casa, en el tiempo de los israelitas en Egipto, y cuando ya viene la muerte como tal, se tintó que uno de los postes con sangre, ¿no? Y ahí la muerte no iba a llegar. Algo glorioso para el judío común de aquella época. Bueno, ya que la Pascua, repito, recordaba el tiempo cuando Dios levantó quien un libertador y libertó a Israel de quién, de posesión extranjera. Era un tiempo de una gran anticipación patriótica y mesiánica. Los romanos estaban en guardia y listos para cualquier indicio de una revuelta. Estaban como perdidos los romanos, ¿no? En cierto sentido. Era una fiesta judía. Al haber tanta gente, podía armarse ¿qué? Un motín en cualquier momento. Recuerde que allí en ese tiempo habían unos grupos denominados los celotes. Estaban en contra del gobierno romano y se levantaban. Recuerde que hay en Lucas 13 un hecho que Herodes es quien mezcla la sangre de estos hombres, ¿no? Y los prende, los asesina, etc. Bueno, recuerde que por lo regular los que tienen conocimiento de asuntos de la policía, estos asuntos, recuerden que en las cárceles por lo general los motines no se dan en tiempo de tranquilidad cuando no hay visita, sino que cuando hay visita es que la cosa es buena para levantar un motín. Me corrigen los que tienen conocimiento militar, yo soy un civil nada más, pero es el mejor momento para los motines. Cualquier preparación posible era hecha para la Pascua. Desde un mes anterior, el significado de la Pascua era explicado en cada sinagoga y en la escuela judía para que nadie estuviera sin preparación. Nadie se preguntara qué es lo que está pasando, por qué tanta gente, por qué tanto murmullo. Mientras los peregrinos llegaban a Jerusalén, estos notaban que cualquier tumba cerca del camino estaba pintada con cal fresca para prevenirles de profanarse a sí mismos, de tocar accidentalmente una tumba. Recuerde que el Señor le dijo a ciertos grupos religiosos paredes blanqueadas, ¿no? ¿Usted cree que le está diciendo? Tumbas blanqueadas que por fuera están, ¿qué? Muy hermosas, blancas, relucientes. Y por dentro, ¿cómo estaban? ¿Qué había en una tumba? ¿Qué hay en una tumba por defecto, no? Usted sabe lo que hay. Cada hombre judío que vivía a unos 24 kilómetros de Jerusalén debía de venir a Jerusalén para la Pascua. Muchos venían de más lejos, incluyendo Galilea. Muchas personas que escucharon y vieron a Jesús en la región de Galilea estaban allí con gran respeto y una gran expectación en cuanto a Jesús. Recuerden la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Cómo fue? Un rey de gloria, ¿no? Recuerde que los reyes, antes de ser coronados, ¿eran qué? Ungidos. De ahí, una mujer, que Marcos no nos da el nombre, pero Juan sí, unge al Señor ¿con qué? Con alabastro, un perfume especial, que por lo regular los reyes eran ungidos solo con aceite. Aquí esta mujer se consiguió un perfume caro. ¿Para quién? Para su Señor. Y llama la atención que el texto me dice que el Señor está en casa de Simón el leproso, ¿no? ¿Y quiénes están ahí? Bueno, dice de esa mujer. Marco no dice el nombre, pero vamos a encontrar el nombre. Y el Señor por lo regular andaba con sus... Pero el texto me enseña también que se enojaron porque esta mujer hizo este acto de agradecimiento
Y quisiera como adelantarles quién era esta mujer. Esta mujer estaba tan agradecida porque había visto la resurrección en tiempo real, porque su hermano había resucitado de entre los muertos. Ya usted tiene la idea. Pero vamos a seguir para no interrumpir el mensaje. Añade que la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura se realizaban una tras la otra, iban consecutivamente, ¿no? En una costumbre popular, las dos fiestas se unían y eran tratadas para propósitos prácticos, como la fiesta de la Pascua y la fiesta de los 7 días. Por lo regular eran 7 días que duraban, pero una seguía la otra. Era algo, repito, de mucha significancia para el pueblo judío, ya por lo que les recordaba. Recuerden que el pueblo judío estuvo subyugado ante un pueblo extranjero, ante los egipcios en aquel tiempo, ¿no? Y para colmo, generaciones después, dice el texto allí por Génesis, usted domina la historia, que se levantó como un faraón que no conocía a José. Una historia que podía un egipcio olvidarla, pero un judío no. Recuerde que los restos de José duraron ¿cuánto? Mucho tiempo, ¿no? Llegaron a la tierra prometida. Era para cuando un pequeñín preguntara, ¿y por qué ese ataúd está ahí, papá? ¿Por qué no entierran a ese hombre? Ahí se armaba el recuento de la historia del gran José. Este hombre fue lo más grande, hijo, para nosotros. Este hombre fue vendido a pueblo extranjero por sus hermanos. En otras palabras, literalmente fue muerto, porque su padre y sus hermanos, los hermanos habían dicho que estaba muerto y el padre creía la noticia o la mentira de los hermanos. Y tuvo Dios que convencer a Jacob. Si usted estudia la historia, cuando estos que llega el hambre de los 7 años, ¿no? Y van a Egipto a comprar, que José ve a sus hermanos, hombres todos, ¿no? Quizá él como más pequeño era un pequeño allí, a lo mejor, ¿cuántos años? 13, ¿no? Mínimo. Dura 12 allí para que pase ese tiempo. Ya son todos adultos. Y él mira a aquellos hermanos y el amor de José con ellos era tan grande que ya cuando él se iba a dar a conocer próximo a ellos no aguantaba. Tenía que llorar. Pero lloraba por el gozo de haber visto a sus hermanos. Aquellos hermanos que no querían ni verle, porque no lo soportaban. Porque para colmo el José tenía unos sueños terribles, hermosos, pero cuando usted no ama a alguien, eso es lo más grande, hermano. Usted puede tener la más gracia, sino la mayor gracia, pero si no le aman, mire, eso es terrible. No importa que sea de entre nuestros hermanos. Qué bueno que entre nuestra familia todos nos amamos y nos queremos, nos soportamos y nos tenemos paciencia, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero sigamos aquí, espero no equivocarme, ¿no? El texto nos enseña en el verso 2 algo aquí de que la idea de estos gobernantes, ¿cuál era? No matar al Señor, no prenderle, no durante la fiesta. ¿Por qué? Porque esto crearía ¿qué? Alboroto del pueblo. Y recuerde que si alguien se ha beneficiado de ese Mesías, de ese Salvador, ¿era quién? El pueblo, hermanos. Recuerde que él entra, en el texto vemos, en la casa de un leproso. ¿Qué profeta podía entrar en la casa del leproso? ¿Quién se podía acercar ante un leproso? Nadie. Como habíamos dicho, ¿quién fue que libertó al pueblo de Israel en su tiempo allí del yugo de los egipcios? Moisés. Pero ¿quién estaba aquí en tiempo real? Un Salvador, un libertador, pero de los pecados de la humanidad. Estaba la persona de Cristo como tal. Y aún así, hermanos, ¿qué hicieron? ¿O cuál era la intención en tiempo real con Jesús? Prenderle, apresarle, ¿no? Y luego ¿qué? Meterlo preso. Matarlo. Terrible, ¿no? Por engaño. Mientras los principales sacerdotes y los escribas planeaban que la muerte de un hombre inocente, esto mostraba ¿qué? Que no temían a quién. Pero temían a alguien de ellos, según el texto. ¿Qué me dice? Al pueblo. A veces le tememos más a las personas. Ay, me va a ver la hermana, me va a ver el hermano, me va a ver el vecino. Y no nos damos cuenta que desde los cielos nos está mirando Dios.
voy a hacer esto para que el hermano me vea. Voy a dar esto, pero lo voy a publicar hasta en las redes. Repito, mientras los principales sacerdotes y los escribas planeaban la muerte de un hombre inocente, esto mostraba que no temían ¿a quién? A Dios. Sin embargo, ellos temían al pueblo. Dice el texto, en la parte final, el verso 2, para que no se haga alboroto del pueblo. Ellos solamente creían que debían de hacerlo de una manera política e inteligente. Tal vez haciéndolo así, el asesinato quedaría impune. Pero quedó impune la muerte del Señor. Lo mataron, sí o sí, pero pudo resucitar, ¿no? Resucitó con gran poder y gloria. No durante la fiesta, era el pensamiento, la idea. ¿Qué era lo que los líderes religiosos no querían, hermanos? No querían matar a Jesús durante la fiesta de la Pascua, pero terminaron haciéndolo durante este tiempo. De todos modos, esto claramente muestra que Jesús estaba en control, y aunque los líderes actuaron de acuerdo con la inclinación malvada de sus corazones, sus acciones cumplieron la profecía y el plan de Jesús. De Juan 11:57, parece que los líderes religiosos originalmente tenían pensado en agarrar a Jesús durante la fiesta. Cuando vieron la popularidad de Jesús en la entrada triunfal y su autoridad en el monte del templo, entonces ellos cambiaron su manera de pensar y decidieron que hacerlo después de la fiesta. Su plan cambió de nuevo cuando Judas ofreció que él arreglar un arresto privado y tranquilo. Cuando arrestaron al Señor, ¿lo arrestaron en una gran multitud? ¿O acababa que el Señor de orar cuando los discípulos no pudieron velar? Judas también tenía su gran plan. ¿Cuántas monedas fueron dadas a Judas? 30, ¿no? Por ahí. Ok. Las aprovechó Judas. Aprovechó su vida Judas. Él sí se la quitó. Terrible, ¿no? En Hechos lo vemos por ahí en el capítulo 1. ¿De qué muerte Judas muere, no? Pasamos al verso 3 y vemos aquí, estamos en San Marcos 14, donde dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, de un alto precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. No sé si usted al leer o haber leído eso, o al escucharlo ahora, le impresiona o le llama la atención. Es un vaso, pero a la vez esta mujer, ¿qué hace con el vaso? Lo quiebra. Quebrar es como abrirlo, ¿no? Destaparlo. Pero es un vaso. ¿Qué es en sí? ¿Cómo le llamaban ellos a esto? Le llaman vaso, pero es una vasija en sí. Y un vaso no deja de ser una vasija como tal. Vamos allá. ¿Qué fue lo que vino ante el Señor ahí? Una mujer muy agradecida. ¿Dice el nombre de la mujer? No lo dice, pero la Biblia lo dice. El registro de Juan de este incidente en el capítulo 12, verso 1 hasta 8, nos dice que esta era María de Betania. ¿Quién era María de Betania? La hermana de Lázaro y Marta. ¿Estaba agradecida esta mujer? ¿Hablaba poco Marta o hablaba poco María? ¿Hacía mucho María o hacía poco Marta? Ok. Hay otro evento donde una mujer también derrama un perfume ante el Señor. No es este, porque conocemos quién es esta mujer. Aquella mujer, la otra, era pecadora, enjugó con su cabello los pies del Señor. Es otra historia y otro mensaje. Pero aquí nos enseña
Este no es el mismo evento que cuando una mujer pecadora trajo un contenedor de alabastro con aceite. Dice que lo rompió y ungió los pies de Jesús. Ese momento fue precioso, pero fue diferente, ya que la mujer fue abrumada con su propio sentido de pecaminosidad y de adoración hacia su Señor, que la perdonó. En este caso, María parece enfocada solamente en Jesús, ni siquiera en su pecado perdonado. Y alguien nos enseña, es algo muy grande el amar a Jesús por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Puede ser más grande aún el amarle simplemente por lo que Él es en toda su maravilla y majestad. ¿Cuál vio más grande al Señor? ¿Cuál está más agradecida? Hay un gran porcentaje en ambas, ¿no? Pero esta mujer, María, había reconocido a su Salvador y al único que en su momento le resucitaría. Y ella en vida agradeció al Señor con este frasco de perfume, con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Esta fue una demostración extravagante de devoción ¿a quién? A Jesús. Es hermoso ser devoto a Jesús. ¿Qué usted cree? Pero hay que demostrarlo. Muy a menudo especias y aceites eran utilizadas como inversiones porque eran pequeñas, portátiles y se podían vender con facilidad. Y una nota nos enseña, dice, al comienzo del primer siglo, un estudioso dice que el mejor aceite es el alabastro preservado. El valor del perfume y su identificación como un nardo sugiere que era la reliquia de la familia, la cual se pasaba de generación a generación. ¿De quién a quién? Ahí estaba quien dando un perfume al Señor. ¿Quién era ella? Una mujer, ¿no? Marta, no era un hombre. No fue Simón el leproso que derramó el perfume y pudo hacerlo. Esta reliquia de perfume se pasaba de mujer a mujer, de madre a hija y así sucesivamente. Asumimos la abuela a la madre a la hija y por ahí se iba. De generación en generación. Era algo especial en las costumbres judías entre las mujeres. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Le pasó el perfume así. Venga, mi señor, ¿se lo puede haber pasado, sí o sí? Dice que lo quebró. Quebró el vaso alabastro y se lo derramó sobre su cabeza. El vaso era una pequeña botella con un cuello delgado y al romper el cuello de la botella ocasionaba que se abriera. Las palabras de Marcos indican que ella derramó la mitad del perfume. Bueno, al Señor se le da todo. Ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. No venga a medias a alabar a Dios. Voy a ir a la iglesia porque es domingo y es día de adoración. No, un lunes de adoración también es posible. No solamente de oración. Las palabras de Marcos indican que ella derramó todo el contenido de la botella en la cabeza de Jesús. Costumbres judías que nos enseñan acerca de esto, contexto de esto. Cuando un invitado llegaba para una comida, era la costumbre el ungir la cabeza del invitado con una pequeña cantidad de aceite. Aquí esta mujer fue más allá que el saludo acostumbrado. ¿Qué hizo ella? Un perfume. Tal vez no solamente utilizó aceite, sino que perfumó al Señor y derramó la mitad del contenido. Ella derramó todo el contenido de alabastro, de perfume de nardo, puro de mucho precio en la cabeza de Jesús. Este fue un maravilloso acto perceptible de María. Jesús acababa de llegar a Jerusalén como ¿quién? Como el Rey y Señor de toda la tierra. Alguien le había ungido. Los discípulos le habían ungido. No había dinero para comprar un perfume. Una interrogante nos enseña, ¿y no deberían los reyes ser ungidos? María entendió esto.
pero los discípulos no. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos ahí? Vamos a dar cuenta. Antes o más adelante. María hizo esto sin decir palabras. Podemos pensar que su hermana Marta hablaba mucho, pero María hacía. Ella no anunció lo que ella iba a hacer y ella no lo describió mientras lo hacía, ni tampoco lo explicó después que lo hizo. Ella simplemente lo hizo. Lo que tú y yo hagamos, hagámoslo para el Señor. Que lo sepa el Señor. Si lo hizo la derecha, no debe de saberlo. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando usted dice lo que hace, ya tiene su recompensa. Cuando María, o antes de ahí la enseñanza, si no debo ignorar esta enseñanza. Si todos nosotros pudiéramos hacer más y hablar menos, al menos sería una bendición para nosotros mismos. Quizás para otros también. Trabajemos para que nuestro servicio para el Señor sea más y más encubierto, tanto como el orgulloso deseo de atraer la mirada del hombre. Esforcémonos nosotros en evitarlo, de que seamos vistos haciendo o diciendo. Cuando María terminó, ya no miró a los discípulos y les pidió su opinión acerca de lo que ella hizo. Y eso también nos da una enseñanza, una segunda enseñanza. También tú no deberías de buscar la opinión de los hombres. Interrogante. ¿Qué interés tienes en saber la opinión de los consiervos? Para tu propio amo te levantas o caes. Si has hecho algo bueno, hazlo de nuevo. Hay una historia corta, a ver si la podemos entender, donde dice: tú no conoces la historia del hombre que llegó cabalgando con su capitán y le dice: Señor, hemos tomado el arma del enemigo. Ve y toma otra, dijo el oficial. Ese es el mejor consejo que le puedo dar a un amigo que está exaltado con su propio éxito. Queda mucho por cumplir, que no tenemos tiempo para considerar lo que se ha hecho. En este camino, hermanos, no lo tomen como enseñanza, un principio. Si le aplica como enseñanza, gloria al Señor. Cuando las cosas van súper bien, trata de no creértelo. Trata de que debes de dar más. Si has cantado hermoso, no te creas que has cantado hermoso. Cree que puedes dar más. Porque ¿para quién lo hacemos? Para el público, para los oyentes. Usted no dice: el himno que voy a entonar es para gloria y honra de Dios. O al final da gloria a Dios. ¿Agradó esto a los presentes allí? Los versos 4 a 9 nos responden. Dice la reacción de lo que la mujer hizo. Los versos 4 hasta el verso 9. Dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Quiero que se le grabe esta palabra, por favor, la palabra desperdicio. Verso 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Buen pensamiento, ¿no? Y murmuraban contra ella. O sea, no solamente uno murmuraba, sino en plural. Murmuraban. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis, ¿a quiénes? A los pobres con vosotros, y cuando querráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Qué fue lo que ella hizo? Lo que podía. Ella ha hecho lo que podía. Siempre podemos hacer para la obra del Señor. Siempre podemos hacer mucho. El texto nos lo enseña. El texto no enseña que ella era rica y dio un perfume de ricos de alto precio. Ella era rica en fe, en devoción hacia su Salvador.
los discípulos no hicieron nada en cuanto a ungir el cuerpo del Señor, ni antes ni después. Después que Jesús resucitó, ¿quién? Un tal José de Arimatea, ¿no? Fue el que tomó el Señor y lo embalsamó, lo perfumaron, etc. Mujeres intervinieron en ello. Como dice Isaías, que su muerte fue con los ricos. Algunos se enojaron. ¿Quiénes fueron esos algunos que se enojaron? ¿Y qué nombre podemos encontrar? Bueno, los nombres de varios, porque murmuraron, no dice murmuró. En San Juan 12, 8 nos dice que fue específicamente Judas quien se enojó sobre este gasto. Su indignación era enteramente de autoservicio. San Juan 12:6 nos enseña, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa, ¿qué hacía? Sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Tenía necesidad de Judas de esto? Siendo el contable, manejando los fondos, teniendo acceso al Señor, de solicitarle cualquier cosa y recibirlo. Pero la palabra crítica y fuerte es la murmuración. Quiere decir que desde la antigüedad nadie se ha escapado de murmurar aún a su hermano, aún a su Salvador, porque ahí están los discípulos, hermanos, y Judas era uno de entre los 12. ¿Qué pasó en un momento dado con Moisés, con Aarón y María? ¿Y qué era Aarón en el Antiguo Testamento? Sumo sacerdote, no era, wow, un sumo sacerdote, criticar a su hermano de sangre, su hermano más pequeño, a quien tú y yo debemos de amar. Eso entiendo yo. Mi hermana puede tener hijos, pero si es mi hermana más pequeña, es mi hermana más pequeña. ¿Qué usted cree? ¿O ya es mi hermana adulta, más vieja? No, más viejo va a ser usted, porque usted es el más adulto, ella es la más pequeña, o al menos más adulto que ella. ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo de María, Aarón y Moisés cuando murmuraron a Moisés? ¿Fueron bendecidos? No. ¿Solamente sufrieron ellos? El pueblo tuvo que detenerse hasta que Dios subsanara eso. Y sí que lo hizo, ¿no? Le dio una bendición grande a María, ¿no? Y corrigió a Aarón en su momento, dándole muy fuerte. Hermanos, Dios es justo. Y si nos enfocamos en hacer el bien, en amar a mi hermano, en decir lo mejor de mi hermano y no sacar lo peor de él. ¿O no tenemos nosotros defectos? Oh, somos perfectos. ¿Se cree usted? Me creo yo. Pero tenemos más defectos de lo que usted y yo creemos. A veces ni nos damos cuenta porque nuestro propio corazón nos puede engañar. De hecho lo es el corazón. Por eso tú y yo debemos de pedir al Señor que examina mi corazón y hasta mira a ver si estoy en la fe. Y si no, éntrame en la fe. Porque yo quiero vivir en fe. Y no vivir mirando a mi hermano, a mi hermana, lo que no tengo que mirar. Yo me tengo que mirar a mí, mis defectos y mis pecados, mis faltas y mi bajeza. Es fácil criticar a otros. Dice aquí, no lo digo yo, por si acaso. Digamos, el pastor está fuerte o no, lo dice el mensaje. Y el mensaje de Dios. Yo solamente soy un mensajero. Es fácil criticar a aquellos que muestran más amor hacia Jesús que lo que nosotros mostramos. Algunas veces queremos definir como fanático a alguien que es más devoto hacia Jesús de lo que nosotros lo somos. Ah, porque yo no voy al culto, y veo al hermano o a la hermana que va al culto. Oye, pero hermana, no falta uno. ¿Y tú? ¿Cuál es tu falta? No ir. Judas bien pudo haber comenzado las críticas, pero no estuvo solo por mucho tiempo. Marcos puso en claro que ellos murmuraban contra ella. Y cuando dice ellos, los discípulos, ¿no? Cada uno miraba el aceite en la cabeza de Jesús y lo consideraban un desperdicio. Se grabaron esas palabras, se las repito que se las graben. Ahí sí hubo un solo desperdicio, el más fatal de todos.
No sé si tienen la idea, pero vamos a llegar allí. María probablemente empezaba a preguntarse si había hecho algo bueno o malo. Wow, los discípulos me están viendo con enojo. He fallado al derramar perfume a mi Señor. He fallado al amar a mi Señor, al demostrar devoción a mi Señor. Entonces, ¿qué es lo bueno? Vamos a llegar a la palabra desperdicio, ¿no? Dice, es interesante que la palabra desperdicio, vista aquí en Marcos 14:4, es traducida, ¿sabe qué? A perdición. En Juan 17:12 se aplica a Judas. Criticó a María por desperdiciar, ¿qué? Mucho dinero. Pero Judas desperdició toda su vida. Cuidado con nuestra vida. Puede desperdiciarse cuando no nos enfocamos en Jesús. Cuando miramos al hermano o a la hermanita en devoción a Jesús. ¿Cuál era el pensamiento de Judas según el verso 5? Porque podía haberse vendido por más de 300, ¿qué? Denarios, ¿no? Este particular vaso de alabastro valía más de un año de pagos de un trabajador. Alguien nos enseña, siempre sentiré la obligación de saber cómo Judas sabía el precio de ese recipiente de nardo. Él lo hizo para culparla, pero dejaremos que sus cifras permanezcan y pensaremos más de ella cuando él puso la cuenta de lo que se desperdició. Nunca podré saber cuánto fue el costo. También tú lo sabrás si Judas jamás lo hubiera apuntado en su libreta del bolsillo. ¿Para quién era que lo quería? ¿Para la bolsa de la recaudación de las ofrendas o para su propio bolsillo? Buen vendedor era, ¿no? Al más alto precio, algo que tenía un alto precio. La intervención del Señor en el verso 6, ¿qué nos dice? Pero Jesús dijo, dejadla porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Los discípulos pensaban que esta unción extravagante con aceite era un desperdicio, pero Jesús lo recibió como una buena obra. Con su simple amor y devoción para Jesús, María entendió lo que sus discípulos no entendieron, no entendían. ¿No les había hablado el Señor que estaba próximo a morir? Ellos hasta en su momento comenzaron a entristecerse. De hecho, los gobernantes y los líderes religiosos están preparando la muerte del Señor. Y el Señor le había dicho que era en el tiempo de la Pascua, en esos días, ¿no? María entendió que Jesús estaba a punto de morir. Y ella tenía la intención de que este regalo fuera la preparación para su sepultura. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Buena obra me ha hecho. En el griego, esta palabra obra se va en dos vertientes, doble significado, o en dos significados, como usted le sea mejor. Buena obra me ha hecho. En el griego hay dos palabras para bueno. Está la palabra agathos, la cual describe una cosa que es moralmente buena. Y está la otra palabra, kalos, la cual describe una cosa que no es solamente buena, sino preciosa. Y terminando, vamos a ver si usted entiende esto. Una cosa puede ser agathos y aún ser duro, austero, severo y sin atracción. Pero una cosa es kalos, que es atractivo y precioso, con un cierto toque de encanto sobre esto. Usted elige la que mejor le guste. O elige la visión de los discípulos o la visión de María. Bueno, Jesús es precioso. La obra es preciosa. Las misiones son preciosas. Dios me ha permitido compartir esto públicamente. Y alguien, también en ese momento, alguien que estimo bastante, tomó la palabra y dijo, sí, pero se paga un alto precio. Pero yo insisto, es preciosa la obra. El precio se paga, ¿no? Todo cuesta en el Señor. Jesús le dio el elogio más elevado a esta acción de esta mujer. ¿Cuál es el elogio? Verso 7.
siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ellos tenían al Señor ahí, no habían demostrado un afecto de ese nivel, quizás lo querían demostrar después que Él se fuera. Hay que demostrar devoción al Señor siempre, no cuando tú y yo querramos o cuando nos salga de dentro, ¿no? Verso 7 estamos. Está hecho lo que podía, dijo el Señor. O sea que siempre podemos hacer algo para el Señor. Siempre sin fuerzas podemos dar para el Señor, pero con fuerzas también podremos dar para el Señor. Sin dolor podemos dar para el Señor, pero con dolor mejor. Dios no espera más de nosotros de lo que podemos hacer. Pero cuidado de poner tus cosas dignas de verse tan bajas que piensas que el hacer nada es hacer lo que puedes. Siempre se puede hacer porque esta mujer hizo lo que podía. Una pequeña nota, ¿qué nos dice? No puede haber una condenación más grande que esta. ¿Cuál? Todos no pueden hacer grandes cosas por Cristo, pero está bien si cada uno hace lo que puede como si fuera para el mismo Señor. Si usted tiene el talento de limpiar, no predicas, pero limpias. Y esto no tiene que incluir el sexo, ¿no? Yo creo que a veces un hombre puede exprimir el suape mejor que una mujer por fuerzas, ¿no? Puede mover un banco, mover una silla, mover un utensilio, puedes redactar, puede ser de bendición de múltiples maneras. Siempre podemos hacer para Jesús. Si no puedes mover la obra, puedes cooperar para que la obra se mueva. Siempre pensemos y estemos, podríamos decir, no sé si la palabra de acuerdo o estar enfocados, vamos a tomar enfocados, que lo que usted y yo hagamos, lo hagamos para el Señor. Siempre podemos hacer para el Señor. Hacemos poco, pero siempre podemos hacer para el Señor. En el verso 8 dice el texto, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿De qué está hablando él ahí? No que iba próximo a morir, estaba próximo a morir. Y los discípulos no estaban ahí para escuchar eso. Parece que no. El acto de María era aún más precioso porque fue planeado. Ella se anticipó. Esto no era una acción espontánea, atrapada por el momento, fue planeada cuidadosamente, fue anticipado. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo, dice el Señor. Aparentemente, María escuchó y creyó la enseñanza de Jesús de una manera que los discípulos no comprendieron. ¿No recuerdan que él había hablado de la resurrección? Y yo sé que vamos a resucitar en el día postrero. No, María, no es ese el tema. El tema es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y no solamente ella lo creyó, sino que el Señor, las palabras del que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Había muerto alguien amigo de Jesús y había creído en Jesús. Lázaro, capítulo 11 de San Juan. Dios lo demostró. O sea que el poder de Dios es demostrable. La salvación se puede demostrar a través de nuestras vidas, que Cristo vive y reina en nosotros. Vamos a ver esto que dice aquí. Cuando él dijo que él sería entregado en las manos de los hombres inicuos y se burlarían de él, sería azotado y crucificado. También profetizado allí en Isaías, ¿no? 53. Ella lo creyó. Ella dijo, si se burlarán de mi precioso Jesús y si será torturado de esta manera, entonces me permitiré darle un honor especial. Ella no se burlaría de Jesús. Ella rendiría honor a Jesús, lo que tú y yo debemos de rendirle. Honor y gloria. Al parecer, los discípulos no querían pensar sobre la muerte de Jesús. Y yo le pregunto, ¿y cómo iba a resucitar entonces? ¿Yendo al cielo? Imposible. Tenía que morir, resucitar y luego ir al cielo. Pero la lógica, ¿no?
Cuando Pedro escuchó de ello, él intentó hacer desistir a Jesús acerca de ello. María tenía una devoción diferente. Recuerde que Pedro dijo que estaba dispuesto a morir por él. Y el Señor le dijo, como un poquito para atrás, Pedro, antes de que el gallo cante 3, o antes de que el gallo cante 2, me habrás negado 3 veces. O inviértalo. El asunto fue que Pedro negó al Señor. Dijo que no lo conocía cuando tenían años ya recibiendo que enseñanzas de Cristo directamente. Antes de que el gallo cante 2, me habrás negado 3 veces, ¿no? Está aquí en el texto, cuando sigamos más adelante llegaremos allí. Negar al Señor es poco, hermano. Pero muchas veces con nuestras acciones le negamos. Decimos que ni le conocemos. Nuestro hablar dice si somos o no somos, o nos acercamos, o solo de labios. Nada pone la vida en los hombres como un salvador moribundo. Dice esta nota, acércate a Cristo y lleva el recuerdo de Él en ti día a día y harás obras reales. Ven, matemos el pecado, ya que Cristo fue muerto. Ven, enterremos todo nuestro orgullo, ya que Cristo fue sepultado. Ven, levantémonos en la nueva vida, pues Cristo resucitó. Seamos unidos con nuestro Señor crucificado en su gran objetivo. Dejémonos morir y vivir con Él. Y luego cada acción en nuestras vidas será bien hermosa. Esta acción de esta mujer ha de ser pregonada mientras estemos en la tierra. Palabras dichas por el Señor. ¿Qué es lo que dice el verso 9? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. El Señor ahí dando honor a quien honor merece. En cierto sentido, gloria a quien gloria merece. Jesús sabía que Él iba a morir, pero Él no flaqueó en la confianza ni un poco, ni un momento, ni un instante. Él también sabía que Él resucitaría de entre los muertos para que este evangelio fuera que predicado en todo el mundo. Pero que también nos enseña ahí de que una mujer queda, pudiéramos decir, expuesta para bendición. Y las mujeres en el tiempo de Jesús fueron de gran bendición, y en el tiempo del apóstol Pablo también. Las primeras que fueron a ver el cuerpo del Señor, ellos fueron a buscarlo, no estaba ahí, pero fueron. Pedro y otros también fueron, pero ellas fueron de primero. Bueno, para memoria de ella, parte final, estamos en la parte final. Los discípulos deseaban por fama e influencia, pero esta mujer halló una memoria eterna. Ella no lo halló, ella no la halló al desear una posición, pero simplemente al amar a Jesús y servirle le bastó. A veces creemos que tener una posición es algo como que nos van a tener más en cuenta. No, es tal, es tal, es tal. Busque estar delante de Dios, bien con Él. Allí en el cielo hay posiciones, hay oficio, hay rango. El Señor es el jefe de todo, y usted es siervo y sierva, y punto. Y así es en la tierra, por si acaso. Esos protocolos lo hacemos aquí, para tener orden con las cosas, pero el Señor conoce todo, ¿no? Y si le llama siervo a usted y siervo a usted, me llama siervo también a mí. Ven mi siervo fiel, ven mi sierva fiel. En lo poco me has sido ¿qué? En lo mucho te pondré. Este párrafo quiero compartirlo, espero que nos entendamos, ¿no? Para terminar. Vamos a terminar como en punto, ¿no? Estamos bien sincronizados. Hay una tendencia dentro de todos nosotros de ver esta historia y decir, yo también amo a Jesús. Dime qué debo de hacer para demostrarlo.
Pero parte del gran amor de la mujer fue mostrado en el hecho de que ella tuvo la idea de expresar su amor por Jesús de esta manera, sin preguntar. Si había una orden para hacer esto, entonces nunca sería así de precioso. Y terminando con exclamación dice, oh, clama un hermano, dime qué puedo hacer por Jesús. No, pero hermano, no debo decírtelo. La mejor parte de todo el asunto estará en la santa ingenuidad de tu espíritu al inventar algo para Él que salga de tu propia alma ferviente. ¿Se entendió? Yo no puedo, lamentablemente, y quisiera animarte que sirvas a Jesús, como inyectarte de mi espíritu, quizás sea un espíritu pobre, para lo que tú necesitas. Cada quien debe de una u otra forma, hay una palabra que se utiliza mucho, como es sinónima como de incentivar, de poder como influenciar. ¿Cuál? Avivar. Hay otras palabras, son sinónimas. Pero ¿cómo uno puede como entrarse dentro de una persona y animarlo, no? Eso se cree que nace de uno mismo. Porque imagínense, ¿quién me anima a levantarme temprano? Y honestamente, mire, vamos a decirlo honesto. Cuando estoy espiritual me levanto bien, cuando estoy carnal digo, quédate, me llama José, que se fajen por allá. Pero el Espíritu nos anima, levántate, dormilón, no vas a recibir bendición, te vas a torturar en el día porque no fuiste a la obra, etc. Y me siento bien hoy pude, siendo honesto, venía en el vehículo con el hermano y casi le digo, oye, me siento bien, no siento la semifatiga, ¿no? Y gloria al Señor con eso, de que con fatiga y sin fatiga, gloria a Dios, hermanos. Siempre hay algo para hacer por el Señor, y más cuando no podemos. El esfuerzo es importante. Dios le mandó a un hombre que se esforzara y que sea valiente. No desmayemos, sino sirvamos al Señor con temor y con temblor, que las bendiciones están ahí. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Te bendiga mucho. Ay. Gloria